Pues buenas noches o tardes. Y muchas gracias a María Victoria por esta admirable introducción que ilustra muy bien el estrecho vínculo entre música y literatura. Dado que Schubert, que tenía solo, creo, 20 años, cuando compuso esta sonata en fa menor sostenido, pues dijo con las mismas palabras que Miguel Delibes 150 años más tarde, pues en la música, al igual que en la literatura, nada hay más difícil que la sencillez. Pues en sencillas palabras, quiero agradecer al amistoso público que nos acompaña hoy en el Salón de Actos de la Biblioteca de Zamora, empezando, por supuesto, por el director, Paco Pardo y Lucia Loreto, por su amable calidad acogida. Y a mi lado, Paco Somoza, ilustre sanabres, fiel amigo, que me ha dado a menudo su opinión invaluable. También Herminio Ramos, que está representado por su portavoz, su hija Carmen, y Magdalena Costa, profesora de literatura en el Instituto Claudio Moyano, que refinó hasta el último día y llevó a cabo la magnífica traducción de este libro, que inicialmente, por supuesto, estaba en francés. Lo hizo con una exigencia y un entusiasmo incansables. Yo sé que Tomás Sánchez hubiera querido estar con nosotros, nos mandó hace 10 minutos un mensaje muy simpático. Pues ustedes saben quizás que toda mi vida profesional ha sido orientado hacia la deuda soberana de los países. Pues yo quiero reconocer hoy mi deuda con muchas personas en Zamora y en Sanabria. El filósofo Nietzsche utilizaba la palabra da Schuld para la deuda como una culpa. Pues yo creo que hay una deuda que puede elevar al deudor, es mi deuda con vosotros. Una palabra en breve para decirles que hay alguien aquí que está en nuestra memoria, es nuestro amigo Paco Figal, vecino del pueblo de Villamor del Adre, pueblo sayagués, por supuesto, que falleció hace unos años. Encontré a Paco gracias a Zacarías Bas, y Paco inició con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, la traducción del libro, en la cual me impliqué yo con entusiasmo. Y los tres, Paco, Magdalena y yo, sentados, trabajando en el salón crepuscular, pero acogedor del parador, enfrente, pues trabajaremos buscando matices, palabras, nos reíamos a carcaradas, pero a veces con mucha ilusión y emoción. Paco me dijo, antes de fallecer, que su trabajo en mi libro le había ayudado a vivir, a ganar tiempo, a aplazar lo inevitable, digamos. Pues yo pienso que está con nosotros y quiero saludar a su esposa Ana y a sus hijos Silvia y Rory. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me toca presentar a Michel Bouchet, por encima de todo un buen amigo y una persona de una vertiente polifacética extraordinaria que constituye un permanente flujo de aportaciones derivadas casi siempre de su mirada. Michel es un hombre polifacético con muchas vidas. Hoy presentamos su vertiente como literato, ¿no? Esta historia de Noches Blancas que se presenta hoy, ¿no?, es el fruto de un periodo largo, de un trabajo arduo, de correcciones sistemáticas, de una traducción, como acaba de decir, a mi juicio, maravillosa, o sea, una traducción en la que los que somos de por aquí reconocemos
aspectos que nos sorprenden de una persona que es francesa, ¿no? Que en definitiva dices, ¿cómo es posible que afine tanto con la terminología, con la descripción de los lugares, de los paisajes, de las personas, de los gestos, ¿no? Esta historia de Noches Blancas no solo describe un lugar asombroso, ¿no? Sanabria. Es un relato entretejido por las pasiones de los que allí habitan y habitaban. Es un viaje por la geografía mágica de un territorio increíble, ¿no? De un territorio increíble que todos o casi todos vosotros conoceréis, ¿no? Que a pesar de todo apuesta por la vida para defenderse del inexorable paso del tiempo y de la muerte, ¿no? De la soledad, de esos paisajes absolutamente, en cierto modo, imponentes, ¿no? que tanto asombran, ¿no? Es la historia de un grupo social centrada en algún personaje relevante y destacado dentro del relato, ¿no? Que para subsistir, para mantener la esperanza, huye de la realidad y del miedo, en el único vehículo en el que esto es posible, que es el vehículo de los sueños, ¿no? Una narración indispensable para conocer y para comprender la vida y la muerte en otros mundos tan próximos al nuestro, ¿no? En mundos que el propio autor describe casi como el fin del mundo, ¿no? Un lugar al que se llega casi sin ninguna otra posibilidad de retorno, ¿no? En este libro, Michel recorre el interior de las personas también y descubre el universo de los sentimientos, unos incomprensibles y otros indescifrables, ¿no? Una sociedad aplanada por la desgracia, en la que, a pesar de todo, hay un espíritu que hace resurgir casi en cada paso, ¿no? En cada momento, con los recursos que los propios seres humanos poseemos, ¿no? Con la presencia imponente de la naturaleza que pasa a ser casi una parte del paraíso, ¿no? Una sociedad que, a fuerza de vivir en el fin del mundo, parece que ha perdido toda la esperanza, pero continúa, ¿no? La visión, por otra parte, también descrita, cuando digo también, digo tan bien descrita, ¿no? De un paisaje que atrapa para siempre al que lo observa, de un paisaje descomunal, como descomunal es la indiferencia de este paisaje por el observador, ¿no? Ese estatismo que tiene el paisaje sanabrés, el entorno del lago, ¿no? Esa permanente sensación de soledad, de independencia, de indiferencia, como digo, con respecto al observador, lo hace distinto, ¿no? Lo hace distinto y también caracteriza, de algún modo, a las personas y a la forma de vida que allí sucede, ¿no? También en este libro sobrevuela la tragedia de Ribadelago, ¿no? La catástrofe que puso fin a un momento, ¿no? y de alguna manera demostró cómo el progreso algunas veces es incompatible con la propia naturaleza y con la propia vida en estos lugares, ¿no? Un lugar en el que es tan difícil nacer y también se cuenta, ¿no? Como morir, y en el que la vida es solo un tránsito, digamos, hacia la muerte, pero es un tránsito también, en cierto modo, feliz. Me gustaría terminar haciendo una mención a Tomás Sánchez Santiago, que hoy no está aquí, y yo lo siento, que en el final de la introducción del libro dice algo que suscribo de la A a la Z, ¿no? Dice: gracias, maestro, dirigiéndose a Michel, claro, por hacerlo así, a hurtadillas, a las afueras del ensordecimiento del mundo, con la libertad sagrada de la imaginación y el respeto cuidadoso a una memoria dañada por la historia. Bienvenido a la fábula, bienvenido al mito. Gracias. Paco, muchas gracias, muy emocionante. Pues me toca presentar brevemente de dónde ha salido todo eso, este libro. Pues ha sido un largo periplo en el cual he cruzado el camino de muchas personas que se volvieron buenos amigos. No ha sido un ejercicio literario solitario, en absoluto. Noches Blancas en Valdelago ha sido editado en Francia hace años y es verdad que encontró un cierto éxito al aparecer en la televisión francesa como el verdadero flechazo
de un periodista famoso, el equivalente, si quieren, de Ana García Pastor, más o menos. Y en pocas palabras, es la historia de un pueblo remoto en las fronteras de Castilla, León y Galicia, como lo dijo Paco. Y en este texto narrativo, la trama tiene algo de picaresca. No es gran misterio que se trata de Ribera del Lago, pero es una novela, es decir, una obra literaria que nos cuenta sucesos ficticios, pero respaldada en una gran intimidad con la población. Los protagonistas de esta novela son los vecinos de Val del Lago, Ribera del Lago. En relación estrecha con el entorno natural, la naturaleza preciosa, pero a veces brutal y todopoderosa. Pues no es un reportaje y tampoco un testimonio descriptivo, ya que he optado por el realismo ficticio para describir el modo de vivir en Ribera del Lago. Val del Lago no es tanto un lugar, sino un estado de ánimo. Pues llegué por la primera vez en Ribera del Lago Viejo siendo adolescente. No voy a contar mi vida, pero yo tenía, creo, 15 años, 5 años antes de la muerte de Franco. Y empecé una relación apasionada con este pueblo remoto apartado. Era más o menos una década después de la catástrofe de la presa de Vega de Terra. Y era todavía una herida abierta, como la brecha de la presa. Era un traumatismo a la vez agudo y profundo, con cruces en los solares que un día fueron casas, como dice también Ana Pedrero. Pues pronto he visto los testimonios de Ángel Quintas, de López Ebtener, de Luis Cortés Vázquez, y pronto admiré los cuadros de mis amigos Antonio Pedrero, Ricardo Novoya y Agustín Renilla. Y pronto recibí una copia de la película entera del nodo de la catástrofe. Vivir en Ribera del Lago en los años 70, al lado del campanario, ha sido un choque emocional tremendo. Era el fin del mundo y en el año 59 fue el fin de un mundo. Aunque yo trabajaba entonces entre Washington, París y Sudáfrica, pues he podido vivir allí varios meses cada año, hace 50 años, ¿no? A menudo trabajando con la gente, a la hierba, como dicen, y con la matanza durante el invierno. Sin pretensión ninguna, he trabajado en 5 continentes, pero yo encontré en Ribera del Lago un anclaje, un arraigo, con este pueblo rodeado por una belleza a veces brutal, una autenticidad de relaciones a veces duras, sin adornos, pero confiadas. Sin caer en un misticismo de adolescente, ahí cada uno frente al lago siente lo que sintió don Miguel de Unamuno al llegar en Ribera del Lago en junio de 1930, lo que yo llamo sin lirismo excesivo, el murmullo persistente de una pregunta íntima dentro del silencio insensible del mundo, si me permiten este. Val del Lago es un núcleo de vida en un espacio remoto, apartado, que condensa todos los elementos de la existencia humana, desgracia, aburrimiento, felicidad de vez en cuando, pero de manera excesiva, lo condensa de manera excesiva. Y con lo que Tomás Sánchez llamó el remordimiento atávico.
Y creo que a veces Ribadelago me salvó la vida, o mejor dicho, el alma, dado que allí, como lo sabes, si te tomas en serio, bueno, vete a tomar por saco. No soy un Fritzscher, un Fritz Krüger moderno, ni mucho menos, pero apliqué el método del filólogo alemán que trabajó en Sanabria entre el año 1921 y 25, es decir, escuchando a la gente, compartiendo la vida de la gente, los vecinos y observando cosas y palabras, como lo dice Krüger. Y rápidamente me di cuenta que yo era testigo de un modo de vivir en vísperas de desaparición, 72 y años 80. Y me puse a escribir, a tomar notas, a grabar cantinelas. Y durante el invierno, como lo sabéis, ustedes, como lo saben, en el invierno helado de Ribadelago, todo el mundo se reduce a la leña, a la lumbre y a las castañas asadas. Y allí, sentado a la lumbre o bajo un balcón de madera, pues yo escuchaba a la gente, a mis amigos, tomando notas y compartiendo con ellos anécdotas, testimonios e historias. Es llamativo que en Sanabria, en Ribadelago, en menos de 10 años, Sanabria tuvo la visita de 6 visitantes ilustres, como lo saben ustedes. Hubo Krüger en el año 21, después hubo Pritchett, el británico, en 26, mismo año Anderson, la norteamericana, y después llega Don Miguel, por supuesto, en junio de 1930. Y él tenía 66 años, un poco como yo, un poco menos, y después de 5 días muy breves, al irse de nuevo volviendo a Salamanca, escribe en el libro de firmas del balneario de Bauzas el poema archi citado, Campanario submarido de Valverde de Lucerna, un toque de agonía eterna, que lo conocimos todos. Y 2 semanas más tarde, sin duda, en la Universidad de Salamanca, añade, se muere Ribadelago, orilla de nuestras luchas. Eso tiene algo increíble de premonitorio, orilla de nuestras luchas. Y unos meses más tarde, en septiembre del año 30, Unamuno escribe el prólogo de su libro famoso San Manuel Bueno Mártir y concluye, se refiere a la trágica y miserabilísima aldea de Ribadelago que agoniza y cabe decir que se está muriendo, comparando con las urdes de Buñuel, por supuesto. Pues volviendo ahora a los años 70, cuando yo vivía allí, las condiciones de vida de la gente, de la población, estaban todavía muy precarias. No teníamos agua corriente, teníamos que ir al río, incluso para lavar las tripas del cerdo, y teníamos electricidad gracias a 2 pinzas de cocodrilo, y espero que hay nadie de Iberdrola en el salón de actos hoy. Rápidamente me interesé al dueño de la casa, un tal Fidel, cuyas hijas se habían marchado a Madrid después de pasar por Benavente y por Zamora y después en un convento de Madrid. Y Fidel se había suicidado unos años antes, supuestamente. Y él supuestamente pues, alimenta una buena parte de la novela. Todo lo que sabemos de Fidel, acosado por la soledad y la melancolía de un efímero exilio a Cuba para buscar una quimérica riqueza, porque volvió manos y bolsillos vacíos, son los testimonios recorridos por el narrador y las cartas a sus hijas nunca enviadas. Gracias.
Carmen. Sí, buenas tardes. Bueno, yo escribí un folio porque mi padre está un poco pachuchín y no ha podido venir. Entonces yo conozco a Michelle y a Cristina hace muchos años y, bueno, un poco por eso, por amistad y porque mi padre no podía venir, aquí estoy yo, en su sitio. Michel Bouchet aterriza en Zamora en el año 1968. Muchas de las cosas que voy a leer ya las ha contado él, pero bueno, da igual. Está aquí, lo tengo que leer. Adolescente precoz e inquieto y con los ojos y la mente bien abiertos, llega a la ciudad junto a un grupo de estudiantes franceses para participar en un curso de lengua y cultura españolas que tiene lugar en el barrio de San José Obrero. En este momento, epicentro de movimiento comunitario y motor de la modernidad de Zamora. Se aloja en casa de Amalia y Lorenzo, que le acogen como un verdadero hijo y disfruta como ninguno de las clases impartidas por Ángel Bariego y Herminio Ramos, entre otros, y despiertan en Michel una gran atracción por lo que le cuentan. Este jovencito quedó prendado de Zamora, su cultura y sus gentes. Su paso por la Josa de San José Obrero le marcará de tal forma que regresará una y otra vez a la ciudad. Con 18 años pasará sus vacaciones en una casa de los barrios bajos, acompañado ya de su novia, Christine, que más tarde será su esposa y le ha acompañado desde entonces en sus vivencias zamoranas. Es entonces cuando se reencuentra con Herminio, su profesor, que le recomienda lugares de interés en la provincia y de obligada visita. El primero, sin duda, el lago de Sanabria. Su amistad se afianza a lo largo de los años, manteniéndose viva hasta el día de hoy. Cuando Michel y Christine llegan al lago, quedan atrapados por la belleza del lugar, la magia de su atmósfera y el contacto humano con sus paisanos. Años más tarde se compran la casa en Ribadelago Viejo, rodeada de ruinas y lápidas que recuerdan a los desaparecidos la trágica noche del 9 de enero de 1959. A su casa de Ribadelago, Michel regresará una y otra vez con su familia, siempre que su trabajo se lo permite, sea verano, Navidad o Pascua. Se integra rápidamente en la cerrada comunidad local y es bien recibido en las cocinas de sus convecinos, donde mantiene largas conversaciones y escucha infinitos relatos del pasado de estas gentes humildes que sufrieron y siguen sufriendo la precaria situación de estas gentes rurales alejadas de los centros urbanos. Estas historias quedarán guardadas en su memoria durante décadas. Su amigo Herminio le animará a plasmar por escrito sus recuerdos sanabreses y Michel decide ponerse manos a la obra. El libro Les Nuits Blanches se publica en francés en el 2001 y después de una larga espera, jalonada de dificultades varias, tenemos en nuestras manos la versión española Noches Blancas de Valdelago, cuyo germen son sin duda los recuerdos de aquellas historias que escuchó al amor de la lumbre a lo largo de muchos años. Me despido diciendo que me siento orgullosa y feliz por haber tenido la oportunidad de participar en esta presentación, por la amistad que me une con Michel y con Christine y también por el papel que jugó mi padre en el inicio de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo me presento un poco, al principio no sabía muy bien cómo decir, si la traductora final, la recreadora del libro, que acaba de publicarse y que presentamos ahora, hoy, porque fue en octubre de 2015 cuando yo conocí a Michel-Henri Bouchet, en aquel entonces, ahora solo Michel. Y después de que mi compañero de centro, Paco Figal, que se había entregado ese verano a la traducción del libro, me pidiera que lo acompañara. Supongo que basándose un poco en mi avidez como lectora o como profesora de lengua, que lo era entonces en la vaguada. Él estaba completamente ilusionado y yo creo que me contagió esa ilusión cuando me pidió que lo acompañara. Y
Y bueno, yo quiero mencionar que Paco era profesor de francés y una persona completamente bilingüe. Entonces había empezado a traducir sin dificultad el libro, porque lo era. Y también quiero decir que por aquel entonces el autor Michel me habló de que una traductora en Francia, María Fortunato Posedo, una mujer que había traducido también a Yourcenar, había iniciado la traducción del libro. Si bien es cierto que tradujo los 5 primeros capítulos y se suicidó. Entonces no pudo continuar con la traducción. Pero ella mencionó algo muy interesante que aparece en los agradecimientos de Michel al final del libro y con lo que estaba de acuerdo Michel y también Paco y también yo. Entonces ella decía algo así como cuál era el desafío de una traducción. Dice que prefiere un autor que se conserve a toda costa la autenticidad de la creación inicial o que a veces se cree algo nuevo. En definitiva, yo creo que este libro no es el libro original en francés, sino que conseguimos, al principio Paco, Michel y yo, y luego Michel y yo, crear eso, el libro que tenemos hoy ante nosotros. La primera vez que quedamos fue ya en diciembre de ese mismo año y nos dimos cuenta de que había que revisar el libro con la finalidad única de publicarse. Eso fue en 2015. A partir de entonces, Michel, como han dicho todos los integrantes, es cosmopolita y ciudadano del mundo porque está en 1000 sitios. Cada vez compró casa y se proponía pasar aquí en Zamora largas temporadas. Y fue entonces cuando cuando Paco y yo aprovechábamos esas estancias aquí para revisar conjuntamente lo que habíamos trabajado. Yo creo que el libro poco a poco iba adquiriendo un tono más uniforme, se va desprendiendo sobre todo de esos 1000 signos de puntuación que tenía el libro en francés y conectores, no sé si muy bien propios de la lengua francesa o de la forma de expresarse de Michel en francés, porque en definitiva yo creo que se siente cercano a Camus. Y había una expresión cortante, fragmentaria y muy impresionista, que desde el punto de vista de un texto narrativo ralentizaban bastante el texto, la narración. Bien, pues por esas mismas fechas Paco empezó a tener esos problemas de salud hasta su fallecimiento. Y bueno, pues mientras él pudo, estuvimos juntos los tres, trabajando en equipo, valorando las posibles adaptaciones y cambios y transformando el libro. Pero es cierto que después Michel no ha parado nunca y entonces todo el tiempo, a distancia o presencialmente, le daba por introducir un párrafo, introducir un capítulo nuevo, cambiar nombres, cambiar... Y bueno, qué duda cabe que cuando algo se cambia en un texto narrativo hay que revisarlo de nuevo una y otra vez. Como me consta que hay muchas personas entre el público que conocieron a Paco y familia, amigos y compañeros del instituto donde trabajamos juntos, me permití hacer un texto para Paco y dedicárselo con el fin de que hasta cierto punto estuviera un poco más cerca de nosotros. Creo que es un texto muy personalista, pero creo que cabe por la cantidad de público que lo conocisteis. Entonces digo a Paco, me pediste que te acompañara en este nuevo empeño. Ojalá estuvieras hoy a mi lado acompañándome tú. Fuiste mi amigo paterno y eras tan sencillo, tan llano, tan humilde, tan afable y tan natural que la bonomía te pegaba como anillo al dedo. La calma, tu lentitud apaciguaba y aplacaba mi desmesura, mi fogosidad innata en el caminar y en el decir. Tendías casi siempre a la ataraxia estoica y solo te suponía cierta inquietud la marcha de la vida de los tuyos, de tus hijos, de tu hermana, de tu amada esposa, de la mujer de tu vida y también la querencia de un nieto que llegó. Pero te fuiste antes, te apartaste un poco de sus caminos. Si hubieras sido mi padre, como a veces te veía, seguro que tus palabras añejas, arcaicas
esas que cuadraban también en algunos fragmentos del texto que traducíamos juntos, las labores de la tierra, los utensilios de la matanza, los que se precisaban para trabajar la madera, por ejemplo, junto con tu afición a todos esos aparatos antiguos, esos artilugios y aperos que conocías y manejabas a la perfección. Como padre, repito, quizás no me hubieran interesado, porque todo lo de los padres a menudo parece un poco lejano, pero sin duda hubiera aprendido de ti a vivir con ese bendito y necesario sosiego que me deceleraba en nuestros frecuentes paseos al parador. Incluso el ritmo de tus palabras era pausado y solo algunas veces me contagiaba. Las más me decías, tranquila, Magdalena, tranquila, con una sonrisa que extendía tus carrillos de oreja a oreja. Esos paseos, siempre apacibles, se fueron haciendo más lentos, si cabe, acompasados al ritmo de tus cada vez más débiles fuerzas, del aliento de una vida que se iba volando. Es el texto que he escrito para Paco. Gracias. Bueno, y ahora voy a hablar del texto, porque yo creo que es a lo que hemos venido fundamentalmente a hablar del texto, que espero que a todos os guste cuando lo leáis. Yo creo que merece la pena decir que traducir un texto, o por lo menos darle forma con el autor al lado, es un lujo. Cualquiera que traduzca a Proust o a Baudelaire no pueden tener esta facilidad para contactar con el autor. Pero también esto se convierte en una quimera, porque en el momento puntual que estás con el autor, confundes y se entremezclan con sorpresa los elementos de la narración. El autor, el narrador, el personaje, ya no sabes con quién estás hablando de todos. A través de eso olvidas que en un momento puntual que todo es ficción. Manolo, Fidel u otros personajes, los más cercanos creo, se convierten a menudo en trasuntos del autor. Mientras dejas que responda a las preguntas que le haces, con referencia a esas frases cortas que decía el texto en francés, y le dices qué es lo que querías decir, porque esto hay que extenderlo un poco. Quiero hablar del espacio de la obra. Hay un espacio, sobre todo el que aparece en los primeros capítulos, al principio de muchos de los capítulos, que es el espacio natural del que hablaba Paco Somoza, que es el espacio referencial, ese espacio natural que invita una y otra vez a ir al lago, a nosotros y a Michel como autor del libro, que viene y repite una otra vez. Pero pasa una cosa, que cuando llegas a ese espacio ficcional, a ese espacio narrado, y lo pisas, parece que de repente el espacio natural, ese espacio de verdad, te lleva otra vez al espacio de la ficción. Porque yo creo que los hechos narrados muchas veces se justifican y se reflejan a través de esos espacios que se convierten en símbolos. Y os pongo, por ejemplo, la espadaña o el campanario, que en definitiva es el último vestigio de la iglesia, que se salvó y se mantiene enhiesta todavía. Las tantas tumbas sin nombres del viejo cementerio y la mesa de madera. La mesa de madera que tú te encuentras dentro de una casa y de repente, solo mirándola, percibes que esa mesa no puede salir de la casa. Esa mesa ha tenido que ser construida dentro de la casa y en esa mesa uno puede morir. Allí muere la mujer de Fidel cuando va a dar a luz al tercer hijo. Muere en la más blanca oscuridad, de ahí también Noches Blancas de Mal del Lago. Porque yo creo que las puertas y las ventanas pequeñas de esa casa amplifican los silencios y también protegen de la frialdad exterior. Y cuando deambulas por ese sitio y ves los rostros curtidos de esos hombres que pasan, hombres centenarios y mujeres, que llevan todavía los mandiles cogidos o los pantalones de pana raídos,
yo creo que te miran sin ver, no se quedan mirándote. Han oído, creo, cuando tenían que oír y ya están hartos, un poco cansados de vivir. Me hizo mucha gracia entrar en el bar y tomar un café, porque en el bar, en el café, encuentras a un señor con un periódico. Supongo que cuando leáis el libro entenderéis ese periódico, ese correo de Zamora continuado, esa opinión de Zamora. A veces yo creo que el realismo en el libro es tan expresionista que el alma de los personajes pugna por salir y por decir lo que tienen que decir. Y aquí yo creo que están incluidos los gatos y los perros. En el libro están incluidos, se enseñorean en la nocturnidad y dominan ese pueblo que está cerrado al exterior, ese pueblo mítico, ese pueblo ancestral. Los hechos que se narran son a menudo el punto de partida para contemplar ese mundo y la reflexión del autor, del escritor. Hay una visión visceralmente crítica de aquella realidad que a veces acerca el texto al ensayo en sus digresiones y en sus reflexiones de fuerte crítica social. Hay en el libro leyendas, porque están hablando de un mundo legendario. Hay referencias históricas, pero yo creo que hay solo una fecha que ya se ha mencionado. Yo no quería mencionar una fecha que conocemos todos los que estamos aquí y una época que yo creo que también todos, bueno, hay algunos más jóvenes por ahí que no la conocen, pero una época que también casi todos conocemos. Son los principales referentes temporales del libro. No se puede decir que haya un desarrollo lineal. El libro tiene un tiempo interno, solo importa cómo viven los hechos, los personajes en esos momentos narrados. Por lo tanto, son frecuentes las anacronías, tanto las referentes a hechos del pasado como las anticipaciones que aparecen en el libro. Y yo quiero también hablar de ese Michel que vino joven y que la gente cuando te pregunta por el libro te dice que pinta un francés tan internacional. Es un poco el tiempo del autor, que siendo adolescente, como hemos dicho, vivió. Me gusta mucho cuando dice me salvó, Ribadelago me salvó, y disfrutó en muy amplio sentido de este magnífico lugar y se le quedó impregnado tan adentro que necesitaba volver una y otra vez. Hasta que un día, como él dice, en la casa que se compra, se le aparece el fantasma de un personaje que le va indicando arcas, alacenas, la chimenea y, bueno, pues un buen día decide darles vida, darle una vida de ficción. Yo creo que esta base es la experiencia que el autor tiene en dos tiempos diferentes. Los temas, el ambiente y la caracterización de los personajes surgen precisamente de esa hondura sentimental que se formó en su adolescencia y perdura sin fin, y yo creo que perdurará, me consta, hasta el final. En este texto, como en todos los universos de ficción, aparecen claramente ideas, aparecen hechos, aparecen personajes, pero que no tienen nada que ver con criterios de verdad o de falsedad. La ficción, yo creo que, como ha dicho Michel, se han escrito libros que podían tratar el tema desde diferentes perspectivas. La ficción posee todos los mundos posibles y este libro es solo uno de esos mundos. En estos 7 largos años de presencias y de ausencias significadas, ausencias de Paco, ausencias de Michel cuando se va una y otra vez, a veces parece que se difumina un poco de dónde se parte y se pierde la realidad del tiempo que se dedicó a la transformación del libro. Yo creo que a veces se pierden en la distancia incluso los recuerdos, pero con las edades también la paciencia y el saber que lo que tiene que llegar, llega. La publicación de este libro ha llegado después de estos 7 largos años. Gracias. Gracias. Bueno,
Para terminar, se me había olvidado, no tenía que haber dado las gracias. Yo creo que el tiempo ha pasado bastante, entonces Michel había seleccionado unos cuantos fragmentos. Yo creo que os voy a leer uno que, desde mi punto de vista, ubica perfectamente, sitúa perfectamente el lugar y nos habla de esa caracterización de los personajes como son. Es el inicio del capítulo 4 que se titula El mal de ojo. En Valdelago hace frío en invierno y calor en verano, y ese reparto estanco de las estaciones ha proporcionado a los habitantes un desprecio tajante a los equívocos. El aislamiento y la pobreza han forjado unas pasiones más sencillas, más borrosas que en otros lugares, casi elementales, pero también más intensas. Se pelea uno por un malentendido, se enfadan por un silencio. Uno muere como ha vivido, sin artimañas ni medidas. Las piedras, el sol y el viento han endurecido a los individuos hasta el punto de que el bienestar es algo tan frágil que se hace inconfortable. A fuerza de vivir en el fin del mundo, a menudo llegan a perder la esperanza. Están saturados de desgracia. A un saludo alegre jamás responden con otro saludo. Levantan la cabeza, mantienen una mirada distante, esperan un momento y acaban concediendo que no va mal la cosa, que no va la cosa muy bien, que todo va tirando, como siempre. También yo he acabado respondiendo con idéntico modo, con una mueca desengañada y con un retraso en el intercambio que deja entrever que nada es fácil tampoco para nosotros. En Valdelago, el desamparo suscita respeto, la desgracia produce casi admiración. Ahora sí, gracias. Gracias. Pues muchas gracias por vuestra acogida tan cálida. Una vez más tengo una deuda inmensa con vosotros y si hay preguntas, bueno, estoy defendido por 3 amigos. Si no, buenas noches a todos. Noches blancas, no. Buenas noches. Gracias.